Hola, te doy la bienvenida a tu canal Aprende Matemáticas con el profe Freddy. Vamos a dar inicio con este video al estudio de las relaciones trigonométricas, iniciando con el análisis de cuándo debes emplear seno. Para ello, en este video encontrarás, en primer lugar, la teoría referente al triángulo rectángulo y cómo calcular seno. Luego observaremos tres ejemplos en donde se nos piden calcular lados o algún ángulo del triángulo rectángulo, en todos empleando seno. Posteriormente te voy a plantear dos ejercicios en donde te coloco una situación y de esa situación te planteo el gráfico para que analices y empleando seno puedas dar solución. Por último, finalizando el video, te voy a colocar la solución de ambos ejercicios para que después de realizarlos puedas verificar si te han quedado bien. Comencemos. Cuando hacemos el estudio de las relaciones trigonométricas, siempre debemos hacerlo en un triángulo rectángulo. Puedes observar en el tablero que hay un triángulo rectángulo en donde reconocemos que es un triángulo rectángulo debido a que hay un ángulo de 90 grados o un ángulo recto en uno de sus ángulos internos. Como ya se ha trabajado en temas anteriores, en un triángulo rectángulo encontramos dos catetos que son los lados perpendiculares que me forman el ángulo de 90 grados del triángulo y una hipotenusa que es el lado de mayor longitud. Cuando hacemos el estudio de las relaciones trigonométricas, los catetos los vamos a diferenciar, de tal forma que siempre tenemos que trabajar de acuerdo a un ángulo. Como puedes observar en la figura, se está haciendo el análisis con el ángulo beta, que aparece en la parte inferior. Ahora, de acuerdo al ángulo con el que vamos a trabajar, es que podemos darle nombre a ambos catetos. El cateto que se encuentra cerca o ayuda a formar el ángulo beta lo vamos a llamar cateto adyacente, aquel lado o cateto que ayuda a formar nuestro ángulo de trabajo. Por consiguiente, el otro cateto que no ayuda a formar nuestro ángulo lo vamos a denominar cateto opuesto. Ahora, en las relaciones trigonométricas fundamentalmente trabajamos con seno, coseno, tangente. Como nuestro análisis en este video va para la relación seno, entonces debemos tener presente que para las situaciones de análisis, para los problemas, debemos conocer el cateto opuesto, la hipotenusa y, lógicamente, nuestro ángulo de trabajo. Entonces, ¿cuándo empleamos seno? Cuando en nuestra situación podemos apreciar que se puede utilizar el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo de trabajo. Con seno podemos hallar, de acuerdo a la situación analizada, el ángulo, podemos hallar el cateto opuesto o podemos hallar la hipotenusa en el triángulo. Veamos nuestro primer ejemplo. En el ejemplo número 1 nos indican que un globo parte desde el punto A y después de cierto tiempo llega a la posición B formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Sabiendo que la distancia entre los puntos A y B es de 1200 metros, se nos pide calcular la altura del globo. Entonces, acá podemos apreciar que la altura del globo corresponde a la X, a nuestra incógnita que estoy marcando en la figura. Conocemos la distancia recorrida desde el punto A hasta B por el globo y el ángulo que forma con la horizontal que es de 37 grados. Entonces nos vamos a preguntar, estos datos
mm, ¿para qué nos sirven o cómo los podemos emplear para poder hallar la altura del globo? Resulta que para este triángulo rectángulo que se ha formado acá, porque entre otras cosas, cada vez que hagamos un ejercicio de una relación trigonométrica, un problema, tenemos que en el ejercicio hacer el triángulo rectángulo para comprender mejor la situación. 1200 metros es la hipotenusa y acá tenemos 37 grados que es nuestro ángulo. X es el cateto opuesto y es nuestra incógnita. Entonces aquí podemos apreciar que se puede emplear la relación o la razón trigonométrica seno, porque según hemos visto, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y nosotros en el ejercicio poseemos el ángulo, poseemos la hipotenusa y se nos pide calcular el cateto opuesto, o sea que podemos emplear seno. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos que seno del ángulo, que para nuestro ejercicio es 37 grados, es igual al cateto opuesto que no lo conocemos, es la incógnita, es decir, x, sobre la hipotenusa que es igual a 1200 metros. Y de esta manera ya hemos reemplazado los valores conocidos y desconocidos en nuestra expresión. Ahora lo que debemos hacer es despejar x, que es nuestra incógnita. Tengamos en cuenta que el 1200 se encuentra dividiendo, por lo tanto va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, x será igual a seno de 37 grados multiplicado por 1200. De esta manera, obtenemos que x es igual a, entonces en la calculadora científica lo que tenemos que calcular es seno de 37 y nos van a dar bastantes decimales. Lo que yo sugiero, y así lo vamos a hacer para este video, es emplear dos cifras decimales. Entonces, al calcular el seno de 37 grados, obtenemos 0,60. Y este valor lo multiplicaremos por 1200. Continuemos en la parte de arriba. Tenemos que nuestra incógnita será igual a 0,60 por 1200 y obtenemos 720. Le colocamos la unidad de medida del ejercicio, metros. De esta manera hemos encontrado el valor de nuestra incógnita, concluyendo de que la altura a la cual se encuentra el globo es de 720 metros. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. En el segundo ejemplo se nos indica, Esteban se encuentra volando su cometa como se muestra en la figura. Cuando la cometa tiene una altura de 65 metros, la cuerda tensa que la sostiene forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Se nos pide, calcula la longitud de la cuerda sabiendo que Esteban la sostiene desde una altura de 1 metro. ¿Por qué se nos indica que hay 1 metro de altura a la cual se sostiene la cuerda? Porque sucede que en el ejercicio se nos dice que la altura de la cometa es de 65 metros. Y si observamos bien, el triángulo rectángulo se forma no desde el suelo, sino desde el lugar desde donde se tiene tomada la cuerda. O sea que el triángulo rectángulo se encuentra 1 metro por encima del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de colocar uno de los datos que ya vamos a escribir en el triángulo rectángulo, tenemos que hacer una resta. Porque acá podemos apreciar de que tenemos un ángulo que es de 40 grados y como la altura es de 65 metros de la cometa, significa que este lado
del triángulo se va a obtener haciendo una resta. Vamos a hacer 65, que es la altura total de la cometa, menos 1, que es la altura a la cual se tiene sostenido el hilo o la cuerda, para obtener 64 metros. Quiere decir que este lado del triángulo rectángulo tiene una longitud de 64 metros. Y nuevamente hagamos el análisis. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un ángulo que es de 40 grados y tenemos un lado que para este ángulo es el cateto opuesto. Si leemos nuevamente el ejercicio, se nos pide calcular la longitud de la cuerda, es decir, que nuestra incógnita estará acá y esta incógnita viene siendo la hipotenusa. Entonces, vemos que podemos emplear nuevamente la relación trigonométrica seno porque tenemos ángulo, tenemos el cateto opuesto y se nos pide ya la hipotenusa. Si tenemos, por la relación que estudiamos al inicio, seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, como en este caso debemos hallar el valor de la hipotenusa, entonces el despeje será un poco diferente al del ejemplo número 1, porque esta h debe quedar sola, debe quedar despejada. Entonces esta h la pasaremos para acá, está dividiendo, pasa a multiplicar, de tal manera que nuestro ejercicio quedaría seno del ángulo, que es 40 grados, por la hipotenusa, que es x, igual al cateto opuesto, que es 64. Y acá notamos que todavía no se encuentra completamente despejada la incógnita. Está multiplicando al seno de 40. Entonces este seno de 40 está multiplicando, pasará a dividir. Es decir, que la incógnita será igual a 64 dividido entre el seno de 40 grados. Y ya teniendo reemplazado los valores en la expresión y despejada la incógnita, solamente hacemos las operaciones. Es decir, que x será igual a 64 dividido el seno de 40. Nuevamente vamos a obtener muchos decimales, vamos a trabajar solamente con 2. De acuerdo a la calculadora obtenemos 0,64 y al hacer la división de 64 entre 0,64 obtenemos de que x es igual a 100. Le colocamos la unidad de medida del ejercicio, que es metros, y de esta manera hemos encontrado el valor desconocido. Significa que la longitud de la cuerda con la cual se está elevando la cometa es igual a 100 metros. Ahora pasemos a nuestro ejemplo número 3. En este nuevo ejemplo se nos indica: en la casa de Jessica se encuentra una escalera cuyo barandal tiene una longitud de 5.1 metros. Si la altura de la escalera que alcanza sobre la pared es de 3 metros, ¿qué ángulo posee la escalera sobre el piso? Si observamos muy bien el gráfico que aparece en el tablero, notamos de que tenemos la longitud del barandal 5.1 metros, la altura de la escalera en la pared 3 metros y nuestra incógnita se encuentra acá, el ángulo que se encuentra formando la escalera con el piso. Entonces nuevamente analicemos qué datos poseemos. Podemos apreciar de que este 5.1 metros es la hipotenusa y este 3 metros es el cateto opuesto al ángulo que nos piden hallar. Entonces, vemos que son los valores que aparecen en la relación trigonométrica seno, por lo tanto lo podemos emplear. Nuevamente, tenemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en donde
El ángulo no lo conocemos, o sea que tenemos seno de x es igual a el cateto opuesto, que es 3, dividido entre la hipotenusa, que es 5,1. En este caso, todavía no hay que hacer ningún despeje porque al hallar el ángulo, o sea, para poder hallar el ángulo, primero tenemos que hacer la división que está planteada en la relación. O sea que tenemos que hacer 3 dividido entre 5,1. Por lo tanto, vamos a obtener que seno de este ángulo desconocido será igual a, nuevamente trabajando con dos decimales, tenemos 0,58, resultado de la división. Y ahora, para poder hallar el valor del ángulo, tenemos que hacer lo siguiente. En la calculadora tenemos que activar la función inversa del seno. ¿Qué nos indica esto? De que tenemos un valor para algún ángulo de seno y al aplicar la función inversa nos devolveremos para hallar el ángulo. O sea que vamos a escribir seno a la menos 1 de 0,58 y ahí obtendremos el ángulo. ¿Cómo lo activamos? En la calculadora vamos a hundir Shift, el botón Shift y luego el botón seno y nos debe aparecer en la pantalla de la calculadora seno a la menos 1. Cuando hacemos seno a la menos 1 de 0,58 vamos a obtener el valor del ángulo en grados decimales. O sea que para este ejercicio nos va a dar 35,45. Acá no he querido escribir los demás decimales. Se pueden escribir de todas maneras. Y luego, ubicando el botón de grados, minutos y segundos en la calculadora y al oprimirlo, obtenemos que el ángulo es igual de 35 grados con 27 minutos. De esta manera, hemos encontrado el valor del ángulo de elevación de nuestro ejercicio. Entonces, con esos tres ejemplos que hemos podido observar, que teniendo un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos, además del cateto opuesto y la hipotenusa, podemos hallar cualquiera de esos tres valores teniendo los otros dos. En nuestro primer ejemplo, calculamos el valor del cateto opuesto, en el segundo el de la hipotenusa y en el tercero vimos que también es posible calcular un ángulo. Ahora, a partir de esa explicación, tú vas a resolver el ejercicio número 1. Con calma en tu casa puedes paralizar en este momento el video, los puedes pausar para que puedas observar muy bien los datos que aparecen en el ejercicio. Mira que nuevamente te estoy planteando una situación con una cometa, entonces lo vas a analizar muy bien y vas a hallar el valor que te están pidiendo. Cuando finalices, pasas al ejercicio número 2, nuevamente lo vas a leer, lo vas a analizar, en este caso es de una rampa, y con los datos que te estoy dando y empleando también la función seno, vas a encontrar el valor solicitado, la incógnita que aparece allí. Ahora, en este momento voy a pasar a la última pantalla en donde vas a encontrar las respuestas para que verifiques si tus análisis están bien hechos. Lo que debes hacer simplemente es dar clic sobre el ejercicio que tú quieras analizar y listo. Ahí podrás verificar si tu procedimiento está bien o si debes hacer alguna corrección. Ten en cuenta que en este video y sus ejercicios se trabajó con dos cifras decimales en cada uno de los cálculos donde aparecieron infinitas cifras decimales. Espero que hayas comprendido muy bien el tema, te haya gustado, lo compartas con todos tus compañeros. Si no estás suscrito al canal, realízalo en este momento y nos veremos en un siguiente video en donde analizaremos la relación trigonométrica coseno. Chao.